Muy buenos días a todos los hermanos. Le doy infinitas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder comunicar el mensaje que Él previamente tiene preparado para este domingo. Y cuando hablo de este tema, tiemblo. Y el título del mensaje es Cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. Y vamos a estar mirando básicamente Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Y también vamos a estar viendo como base segundo de Samuel, capítulo 11. En nuestro mundo postmoderno el pecado está implícito en el corazón del hombre. Y pienso en el corazón del hombre como forma genérica, en el corazón del hombre y de la mujer. Desde el mismo huerto del Edén podemos ver la misma forma de tentación que tenemos hoy. Esa forma no ha variado la manera de actuar del tentador, que a pesar de ser tan viejo no ha modernizado ni perfeccionado, se pudiera decir, sus artimañas. Son de la misma manera, usando los mismos canales y haciendo prácticamente lo mismo, riéndose al frente del Señor cuando hace caer a un cristiano. Porque dice la Biblia, el enemigo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién tiene que devorar el diablo? A los cristianos, porque los otros están ya devorados. Hoy el toque de alerta sigue siendo para todos nosotros, niños, jóvenes y adultos. Hemos mal creído que las tentaciones mayores son para los jóvenes, y esto no es real, porque el pecado no tiene amigos, y mucho menos quien quiere que todos corran tras el pecado. Es el diablo y quiere que todos vayamos a la perdición. Cuidado con el pecado, que no se le olvide este título. Estaremos viendo una escena de horror en la vida del rey David. El rey David, el hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, en este momento de su historia, tuvo un desliz muy grande y muy estrepitoso. Hemos visto un hombre que es perseguido porque él ya había tenido que librar sus batallas contra Saúl, que había tenido problemas, que se proponía grandes cosas y que las cumplía, que quiere a Dios y lucha por Él, pero ahora veremos un pasaje en la vida del rey David que no es bueno. Todo lo contrario, un lado oscuro que oscureció para siempre su vida y que hizo del hombre de Dios un hombre con escollos y con dificultades. Es importante que aprendamos que los errores del presente tienen su repercusión en el futuro y que no perdamos de vista los momentos que nos pueden echar a perder estos errores. Hoy no podemos dormirnos como el camarón porque nos vamos listos a las manos de quien nos quiere cazar. No podemos jugar al bobito, sino al vivo que está pensando muy diferente y que tiene cuidado de lo que está sucediendo a su alrededor. La proposición de esta predicación, hoy la voz de Dios es la misma. Cuídate del pecado y huye como José. Cuídate del pecado y huye como José. Aunque no vamos a trabajar la historia de José, usted tiene que recordar lo que hizo José cuando ahí la esposa de Potifar le tentó. Él ya, al parecer, en las manos de aquella mujer mala, perversa, huyó y prefirió dejar la ropa en sus manos y que todo el plan y el propósito de Dios se desatase a partir de ahí. Pero él no se comprometió con el pecado. En primer lugar, el pecado es precedido por la tentación. Y me gustaría que usted buscara ahí en su Biblia. Es muy importante que todo mensajero tenga la Biblia en la mano, porque si no, no es un mensaje poderoso. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y se sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer,
y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. El pecado es precedido por la tentación. Ya David era rey sobre Israel. Su reino había sido consolidado por el Señor, y en medio de los días de la guerra sufrió descuido que fue fatal. Cuidado cuando Dios nos ponga en un lugar cimero y que creamos que somos importantes o que somos maestros de la ley de Dios o que somos músicos en la casa de Dios. Mucho cuidado. Según el comentario bíblico Matthew Henry, un comentario tan fiel a la palabra, en primer lugar David descuidó su ocupación, se quedó en Jerusalén, y esto hizo que sus arenas movedizas se pudiesen activar para lo que sucedió. Cuando nos salimos del camino de nuestro deber, estamos en tentación. Cuando salimos a buscar en YouTube, ahí estamos horas buscando en YouTube, entran las musiquitas estas que vienen con mujeres semidesnudas adelante, o pudiera usted hasta ver cosas terribles en YouTube. Cuidado con descuidar su ocupación. Si Dios le ha llamado a guardar sus ojos, tenga mucho cuidado. Segundo lugar, Matthew Henry dice que amó al ocio. La pereza da mucha ventaja al tentador. Cuando nosotros tenemos una mente desocupada, llega el enemigo para tentarnos. Como me decía tantas veces mi padre espiritual Ramón: mente desocupada, taller del diablo. Mente ociosa, taller del diablo. Y en tercer lugar, las consecuencias las pudo ver por este ojo errante. Él no había hecho pacto con sus ojos, o al menos se le olvidó en este momento. Los pasos del pecado son así: descuido de la ocupación, amor al ocio y un ojo errante que se deja llevar por una bella dama que se baña sin ropas o casi sin ropas en su portal. No podemos culpar al Señor por nuestras tentaciones, y ese es el segundo pasaje, el primero que anunciamos cuando estábamos comenzando en el mensaje, porque el Señor tiene un objetivo tan importante con este tema, y que no variemos nuestra manera de pensar. Dice el escritor Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos que estamos escuchando, hermanas, tenemos que cuidar mucho, porque la tentación hace que nosotros podamos caer en el pecado. Y estemos claros, nosotros somos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias, nuestros propios pecados metidos en la mente. Si usted ha tenido muchas mujeres, este pecado se le va a tratar de meter de nuevo en la mente para que usted vuelva a tener muchas mujeres después que conoció a Jesucristo. Y tenga mucho cuidado. Cuando la Biblia piensa en las bienaventuranzas, está diciendo que el varón que resista la tentación va a ser felicísimo, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de Dios, una corona de gloria que tiene Dios prometida y de vida para los que le aman. Por eso es que tenemos que cuidar la tentación, cuidarnos frente a la tentación, de los ojos, de la vista del pecado. Hemos visto que el pecado, primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 16, el pecado tiene 3 categorías que el apóstol Juan lo pudo detallar tan especialmente.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, primer libro de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Recuerde a Eva, la tentación de Eva que le puso el diablo. Recuerde también a Jesús, la tentación que el mismo diablo le puso, siendo Jesús Dios. No se confunda, el pecado está detrás de toda mala obra. El pecado quiere que nos vayamos por los deseos de la carne y que satisfagamos ese deseo de comer esa fruta prohibida que Dios había dicho que no se podía comer. Es lo mismo que cuando el diablo tentó a Jesús ahí en Mateo capítulo 4 y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Deseos de la carne necesita mucho para su mantenimiento. Cuidado. Toda obra mala nos puede llevar a consecuencias fatales en nuestro mundo de pecado. Deseo de la carne, los deseos de los ojos. Mira qué hermosa está la fruta. Le dijo el diablo a Eva, mira qué hermosa está la fruta. El enemigo también tentó a Jesús y le dijo, mira los reinos de este mundo, mira qué hermosos son. Si te postras y me adoras, te lo doy. ¿Qué enemigo más vano, qué enemigo más bobo? Porque todos los reinos de este mundo son de Jesús y no podemos dudarlo. Eva pudiera haber sido tentada y cayó. Mira qué hermosa la fruta. Pero Jesús no iba a caer en aquella tentación y Él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás conforme a lo que está escrito. La primera tentación, deseo de la carne, el pan, no solo del pan está escrito, dice de la palabra, vivirá el hombre. Y esa vanagloria de la vida en el Génesis, capítulo 3, fue cuando el enemigo le dijo a Eva, tú vas a ser como Dios, tú vas a mirar como Dios, tú vas a pensar como Dios. Y esa vanagloria en Jesús fue cuando el enemigo lo puso en el pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y si te lanzas, la gente te va a aplaudir y la gente va a ver tu milagro. Cuidado, mi hermano, cuidado, te lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo a mí mismo. Tenemos que tener cuidado, desinstale todo lo que pueda estar en su celular haciéndole caer, quite todo lo que le pueda estar perturbando en sus noches de desvelo. El pecado nos lleva, el pecado nos conduce a la muerte, el pecado no nos quiere ver en pie, el pecado quiere ponernos la tentación y junto a la tentación nos quiere hacer tierra, nos quiere demoler. Y en estos tiempos más, cuando estamos a veces ociosos en casa, tenemos mucho que guerrear. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice Santiago 4:17. En segundo lugar, el camino del pecado es cuesta abajo. Aprendamos la lección. Cuando los hombres comienzan a hacer el mal y a pecar, no pueden detenerse. ¿En cuántos pecados cayó David luego de su descuido? Bueno, nosotros ya estuvimos viendo. Él miró a la mujer, deseos de los ojos. Él mandó buscar a la mujer y se acostó con ella, deseos de la carne. Y vemos que él oculta todo porque piensa que todo va a quedar impune. Vanagloria de la vida. Ahí están los tres pecados retratados en David. Pero él fornicó, se buscó una mujer que no era de él, adulteró porque era una mujer de un hombre y más un hombre guerrero. En tercer lugar, tuvo maquinaciones pecaminosas, eso lo pensó, lo premeditó, dijo mentiras porque mandó a buscar a este hombre y este hombre se llevó la misma sentencia en sus propias manos y prácticamente asesinó a un hombre inocente. Es muy bueno resaltar que la acción de Urías Eteo, ahí en 2 de Samuel 11, 8, 9 y 13, fue dignísima
delante de la cadena de malas acciones que hizo el rey David. Y yo tengo subrayado aquí en mis notas: pequeños hombres nos pueden dar grandes lecciones de fe. Pequeños hombres nos pueden dar grandes lecciones de fe. Hoy la sangre de Urías Eteo todavía está en contra de aquel gran hombre de Dios que fue David. Urías reaccionó correctamente. Él no se quedó con su mujer, estando los amigos, estando todo el ejército suyo en pleno campo de guerra. Él no se quedó en su casa, no se acostó con su mujer, mientras David manda carta para que lo pongan en un lugar bien difícil y Urías muere. ¿Por qué, hermano, qué espada mató a Urías? Yo siempre he pensado que la espada que mató a Urías fue la espada del rey David. ¿Por qué? Porque él fue quien le mandó a matar. Cuidado con el pecado. Hoy la voz de Dios dice: cuídate del pecado y huye, huye como José. Aprendamos que el camino del pecado es cuesta abajo, no lo podemos detener. Si algo le debemos tener mucho miedo y pavor es al pecado, que se puede evitar, que se puede destruir, que se puede echar a un lado si andamos con Dios. Nos tenemos que cuidar del pecado y tener la mira en Dios para estar listos a correr como José. Génesis 39, 6 al 9. Si estás propenso a pecar, es preferible que se diga de ti: aquí corrió, que aquí pecó. Sé valiente y corre para que el pecado no te alcance. Y quiera Dios que mientras escuchamos este mensaje podamos tener un compromiso con Dios y le podamos decir al Señor: Señor, yo sé que soy hombre pecador. Yo sé que tengo dificultades en mi vida. Yo sé que yo tengo que arrepentirme de todo lo que miro, de todo lo que hago, de todo lo que pienso, y que en esta mañana podamos decir: yo quiero ser como José, un corredor de grandes ligas. Yo quiero ser como José, un hombre que agrada a Dios. Yo quiero ser como José, un hombre que tiene a Dios primero y después sus deseos de la carne, sus deseos de los ojos y su vanagloria, porque no quiso vanagloriarse, sino cayó en las garras de una mujer y de sus propias manos huyó, porque no podía hacer nada más que huir, porque quería serle fiel al Dios que le había llamado y que le estaba lanzando la premisa de tener cuidado con el pecado. Oye, mi querido hermano, en esta mañana Dios te está diciendo que el pecado no te acaricie, que el pecado no te dé la vuelta, y como dijera Abeguilla, a las vitrinas del pecado no te asomes nunca, porque si queremos asomarnos a las vitrinas del pecado, ¿qué va a suceder? Nos vamos a encontrar con el pecado. Si has tenido problemas con el alcohol, nunca pruebes un poquito de alcohol. Si has tenido problemas con el robo, ten cuidado cuando estés solo y el motivo de tu robo te tiente. Si has sido tentado en otras ocasiones con las mentiras, cuidado con las mentiras, o con los malos pensamientos, cuidado. Y si es con las murmuraciones, cuidado. Y si es con pecados sexuales, cuidado. Tengamos cuidado, mucho cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué te puedo decir, mi hermano? Todos somos pecadores, pero todos podemos huir del pecado en el nombre de Jesús. Cuando el pecado te susurra al oído o no susurra al oído, podamos decir: en el nombre de Jesús no te voy a dejar entrar. Si el diablo toca en tu corazón y te dice: déjame entrar, dile: no, Cristo mora en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile: no, Cristo mora en mí, aquí no hay lugar para ti. Eso lo aprendí cuando era pequeñito. Y si Jesús toca tu corazón y te dice: déjame entrar. Si Cristo toca en tu corazón y te dice: déjame entrar, dile: sí, Cristo ven a mí, aquí sí hay lugar para ti. Dile: sí, Cristo ven a mí,
aquí sí hay lugar para ti. Cuídate del pecado y huye como José. Dios te bendiga. Hasta un canto te tiré ahí al final. Yo no sé si te guste, pero yo sé que te va a gustar. Porque tenemos que decirle a Cristo sí y al pecado siempre tenemos que decirle un fuerte no. Cuídate del pecado, huye del pecado. Recuerda que el pecado tiene una tentación previa. El pecado es precedido por la tentación y en segundo lugar el camino del pecado es cuesta abajo. Dios no quiere que caigas cuesta abajo, Él quiere que tú seas más que vencedor por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual decía el apóstol Pablo ahí en el final de Romanos capítulo 8, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy el antídoto para cuidarnos del pecado se llama Jesucristo. Huye como José en las manos de Jesucristo y ten mucho cuidado porque el pecado te puede alcanzar. Dios te bendiga y que no sea así. El pecado nunca te alcance. Cuidado con el pecado, es muy peligroso. Dios nos bendiga.